Nuevamente, muy buenos días, estudiantes del grupo Selección. Ahora sí vamos a dar inicio a la clase de hoy. Y para ello quiero que visualicen la siguiente imagen. A ver, dice ahí el tema a tratar, sintaxis. ¿Y qué entendemos por ello? A ver, este jovencito, ¿ya? Se hace la pregunta o está bastante pensativo, ¿no? Y relaciona a la palabra taxis, ahí está, servicio se refiere, ¿no? Y sin taxis, sin servicio, piensa este jovencito, pero así no es. Vayamos a lo que está haciendo esta señorita. A ver, nos podemos dar cuenta que hay una oración en esta pizarrita. Dice así, el perro come mucho. Está reconociendo, ¿no?, la función que cumplen estas palabras, o en este caso frase, ¿no? Sujeto, ¿qué podemos decir del verbo? ¿Qué función? Núcleo del predicado. Este es un adverbio, que podemos decir un circunstancial. ¡Wow, Miss! ¿Tanto tenemos que realizar el día de hoy funciones? No, sino que vamos a entrar de manera, a ver, pausada o de a pocos para poder entender qué es lo que entendemos o en qué consiste la sintaxis. No solamente va a enfocar a lo que es función, también podemos decir otros aspectos de esta disciplina. Bueno, entonces, ahora sí, vayamos con la sintaxis o el tema a tratar. Para empezar, estudiantes, ¿cuál es el origen de esta palabra? Sintaxis. Decimos, etimológicamente, se compone de dos voces griegas. Sin, ¿qué significa? Con. Taxis, ¿qué significa? Orden. ¿Ya? Entonces ya sabemos ahí, ¿no? Estamos dando el primer paso, por así decirlo, para saber qué nos quiere decir o qué significa la sintaxis, ¿no? Orden, ¿ya? Trabajemos con orden, ya. Lo podemos entender así. Profundizando un poco más, en el campo de la gramática, ¿qué decimos? Es la parte de la gramática que estudia la manera como se combinan y ordenan las palabras para formar oraciones. Bien, entonces estudiantes, ya estamos detallando un poco más referente a la sintaxis. Es la manera como se combinan y ordenan las palabras. Y estas palabras van a formar a las oraciones. Luego, ¿qué más podemos decir? Analiza las funciones que desempeñan las oraciones. Bien, entonces estudiantes, ya tenemos más claro qué entendemos por la sintaxis. Bien. Un ratito. Seguimos. La unidad básica de la sintaxis es el sintagma. Mira, la unidad básica. Básica o la mínima, también podemos decir en algunos casos, ya. O mejor dicho, para poder hablar de sintaxis tenemos que entrar o tomar en cuenta, porque también podemos decirlo así, al sintagma. ¿Ya? Bien, ahí lo tenemos. Entonces decimos es unidad básica. Pero también para hablar de la sintaxis vamos a tomar en cuenta la oración y a la palabra. Y alguien me habrá preguntado, ¿sí? Ahí veo uno de sus compañeritos y me dice, Miss, ¿pero por qué el sintagma? A ver, estudiantes, ¿qué habíamos dicho para empezar? O recordemos a los sintagmas. Cuando hemos ido reconociendo a la oración, una oración en sujeto, en predicado, hemos visto que el sintagma nominal cumple la función de sujeto. Entonces, ¿qué podemos entender? El sintagma son partes de una oración. ¿Ya? Por eso lo hemos puesto en la parte media. ¿Y quiénes forman al sintagma? Las palabras. Entonces ya podemos tener una noción
o una conclusión aquí. Para formar las oraciones necesito de sintagma. Y para formar los sintagmas necesito de las palabras. Entonces, por ello es aquí la unidad básica, ¿no? Para estudiar la sintaxis al sintagma. También porque con el sintagma podemos saber qué función cumple tal palabra en la oración. Como les había dicho, el sintagma nominal puede funcionar como sujeto, pero no solamente como ello, también puede funcionar como objeto directo, también puede funcionar como circunstancial, también como objeto indirecto, y así puede presentar diversas funciones. Bien, entonces ya sabemos que la unidad básica es el sintagma de la sintaxis, ¿no? Porque es aquí donde vamos a encontrar diversas funciones que completan o forman todas ellas parte de la oración. ¿Ya? Sigamos. ¿Y qué es el sintagma? A ver, estudiantes, recordemos. Es una unidad formada por una palabra que es la más importante, ¿ya? Que funciona como núcleo. Ese núcleo, recuerden, puede estar solo o puede estar acompañado de modificadores, como lo hemos visto en el sintagma nominal. El núcleo es un sustantivo, puede haber determinante, puede haber adjetivo, ¿verdad? Bien, seguimos. Las unidades sintagmáticas son, tenemos aquí a la construcción o frase. ¿Y qué entendemos por una frase? Es una estructura menor constituida por varias palabras que giran en torno a un núcleo. A ver, estudiantes, para que me puedan entender mejor, lo que nos quiere decir aquí es que la frase se asemeja o se parece bastante al sintagma. Solamente que la frase, como dice aquí, es una estructura menor que el sintagma. Los dos van a presentar un núcleo, tanto sintagma como una frase. Pero, ¿cuál es esa pequeña diferencia? Que en el sintagma decimos, en el sintagma podemos decir que es de manera más particular, porque para establecer o formular un sintagma necesitamos saber el tipo de palabra. Recuerden, ¿no? Si hay adjetivo, sintagma adjetival. Si hay sustantivo, sintagma nominal. Si hay verbo, sintagma verbal. Entonces tenemos que ser más cuidadosos en reconocer a la palabra y poder formular el sintagma. En cambio, la frase, ¿ya? Es más general. Solamente nos va a importar su núcleo para poder decir que es una frase, ya sean los diversos casos, como lo vamos a ver aquí. ¿Qué tipo de frase o construcción vamos a conocer? O ya la hemos visto en los sintagmas. Por ejemplo, tenemos aquí la frase sustantiva, la adjetiva y la adverbial. ¿Qué podemos decir de esta primera frase, sustantiva? Tiene como núcleo a un sustantivo o una palabra sustantivada. Bien, se dan cuenta que es bastante parecido a un sintagma, pero vamos con estos pequeños detalles. También se le conoce como frase nominal, que habíamos dicho su núcleo en sustantivo. Bien, tenemos aquí dos ejemplos. Digo yo, los lapiceros nuevos. Todo ello es una frase, ¿ya? Habíamos dicho una construcción de palabras que tienen como núcleo, ¿no? Bien, entonces decimos que todo esto es una frase sustantivada o sustantiva porque su núcleo es un, ahí está, sustantivo que sería la palabra lapicero. Bien, aquí tenemos un modificador de este núcleo, un determinante. Y también tenemos un modificador que sería un adjetivo. Recuerden que en el sintagma habíamos reconocido al núcleo, hemos reconocido al modificador y a la palabra adjetivo, ¿ya? Lo hemos formulado y hemos dicho sintagma adjetival. Sí, pero en esta frase sustantiva, como les digo, es más general.
¿ya? Solamente nos importa su núcleo. Entonces, no la vamos a mencionar como otra frase a este adjetivo. No, porque sabemos que este adjetivo está modificando a lapicero. Entonces, como les vuelvo a decir, en frase consiste en reconocer la palabra más importante y de acuerdo a ello podemos decir a qué frase pertenece. ¿Cuál es más importante ahí? ¿Lapiceros o nuevos? Sería lapiceros, ¿no? Nos estamos refiriendo a los lapiceros o estamos refiriendo a nuevos. Lapiceros. Entonces, ya sabemos que su núcleo es un sustantivo. De frente, frase, sustantivo. Bien, no es como el sintagma que tenemos aquí una con la palabra y otra para poder formular el sintagma que pertenece. Es más, por eso les digo, el sintagma es más particular o es más detallada, ¿no? Más extensa, mientras que la frase es más general, más sencilla. Bien, aquí tenemos otro. Dice, los lapiceros de los estudiantes. Tenemos ahí dos sustantivos. Mis, entonces hay dos frases sustantivas, claro. Aquí es una, los lapiceros, y la otra sería los estudiantes. Pero como los dos son la misma frase, decimos una sola frase o podemos reconocerlo una y otra. ¿Ya? Entonces lo que quiero estudiantes que reconozcan ustedes es que para decir frase, enfoquémonos a la palabra que es más importante, es decir, su núcleo. Los demás modificadores ya no tienen tanto que ver como sí lo es en un sintagma, ¿verdad? Seguimos con la construcción o frase adjetiva. Tiene como núcleo un adjetivo, el cual puede ir acompañado de un adverbio que funciona como un modificador. A ver, estudiantes, tengo yo la oración, usted es muy amable, ¿ya? Les explico en la oración para que puedan reconocer qué palabra es más importante. Bien, de esta oración estamos reconociendo a la frase adjetiva y es todo lo que está en azulito, ¿ya? Les digo porque aquí ya está todo en azulito, es más fácil, pero aquí sí está con la oración. Entonces la oración, la frase sería muy amable. Centrémonos aquí. ¿Cuál de esas dos palabras es más importante para saber, ¿no? Si se trata de una frase adjetiva, como lo es la palabra amable, un adjetivo, y muy sería un adverbio. Entonces, ¿cuál es la más importante de ellas dos? ¿Cómo lo voy a reconocer? Presta atención. Digo yo, usted es amable. O ¿cómo suena mejor? Usted es muy. ¿Qué palabra es más importante? A ver, un voluntario que me pueda decir, si están atentos para que puedan reconocer a qué frase pertenece. A ver, ¿cuál de estas dos es más importante? ¿Muy o amable? Así como les había dicho, ¿usted es amable o usted es muy? ¿Cuál de ellas dos es más importante? Me dicen por ahí amable, me dicen por ahí muy. Claro, ¿no? Ya se van dando cuenta. Entonces la palabra más importante de esta frase sería amable. Entonces, reconozcamos entonces. Amable es un adjetivo. Entonces decimos frase adjetiva. Pero Miss, este muy lo está modificando. Es un adverbio. Sí, lo está modificando al adjetivo muy amable. Pero recordemos, para decir frase, enfoquémonos a cuál de ellas es más importante. Ahí predomina el adjetivo. Entonces decimos frase adjetiva. Bien, les hago esta aclaración para que puedan reconocer en los demás casos. Así como también hemos visto en el sintagma adjetival, ¿no? Pero puede estar esta en la frase nominal o modificando un sustantivo, pero también podemos ver que a este adjetivo le modifica un adverbio. Bien, pero aquí reconozcamos, como les vuelvo a repetir, a frase y reconocer cuál es la palabra más importante y ahí podemos decir a qué frase pertenece. Bien, ese sería en el caso cuando sean modificados por otras palabras, ¿no? Ahí tal vez sea un poco confuso si es adjetiva
o adverbial. Solo en esos dos, en esas frases, tal vez sea un poco confuso, ¿ya? Por eso estoy detallando y detallando. Pero en la frase sustantiva es bien sencillita para reconocer. Bien, ya les expliqué su núcleo sustantivo y eso es lo que importa. Todo de la frase es un núcleo. Bien, seguimos con la construcción o frase adverbial. Su núcleo es un, mismo dice su nombre, adverbio, que puede ser modificado por otro adverbio. Bien, estudiantes, vamos con el ejemplo entonces. Estoy muy cerca de la ciudad. Aquí tenemos una oración. ¿Cuál es esa frase adverbial? Obviamente tiene que haber, ¿no? Su núcleo, ya, ahí está. Muy cerca. Vamos aquí. Ahora, muchos me preguntarán, Miss, pero hay dos adverbios. ¿Y cuál de ellos dos es el núcleo entonces? Sigamos, ¿no? Reconoce cuál de estos dos es el más importante para que se te haga más sencillo. A ver, digo yo, estoy, mira, estoy muy de la ciudad. O digo yo, estoy cerca de la ciudad. Ahí vas a darte cuenta cuál es el núcleo de estos dos. Voy a preguntar entonces a Chávez Martínez. Chávez Martínez y Chávez Tantavilca. ¿Cuál de esas dos palabras es el núcleo o es la más importante? Miren que los dos son adverbios. ¿Qué nos dicen? Muy bien, sería la palabra cerca. Como, a ver, no se dejen llevar solamente porque está subrayado, sino porque guarda concordancia, tiene mayor sentido, ¿no? Estoy cerca de la ciudad. Bien, ahí les estoy dando yo más detalles para que se les haga más fácil reconocer en los diversos casos. Bien, entonces estudiantes ya saben cómo reconocer a cada frase. Seguimos. Otra de las unidades sintagmáticas sería la proposición. ¿Qué decimos o qué entendemos por esta? Que es un sintagma menor que la oración, ¿ya? Que se caracteriza por poseer. ¿Qué nos dice? A ver, esta proposición sí presenta un sentido completo, una entonación propia, pero presenta una dependencia sintáctica. Lo vamos a ver con este ejemplo. Dice ahí, Luis toca la guitarra. Decimos que presenta un sentido completo porque tiene concordancia el sujeto, ¿no? Con el predicado. O mejor dicho, tiene sentido completo porque presenta a estos dos, ¿no? Sujeto y predicado, concordancia del sujeto con el verbo, también podemos decir, ¿verdad? Un sentido completo, ya. Aunque también nos informa algo, nos quiere decir algo, ya. Podemos decir también por ese lado un sentido completo. Entonación propia quiere decir que cuando la vas a expresar, sí manifiesta un sonido o sí puede ser expresado, ¿no? No como otras palabras que necesitan de otras para que puedan presentar un sonido. ¿Bien? Dependencia sintáctica. ¿Qué quiere decir? Que esta proposición, ¿ya? Va a tener que relacionarse con otra. Entonces, por ello decimos que es dependiente de otra. Como lo podemos ver aquí, dice, Luis toca la guitarra. Una proposición. Luego tenemos otra y dice, y canta canciones románticas. Esta segunda proposición dice, canta canciones románticas. ¿A quién se refiere? A Luis. Entonces, está siendo, a ver, dependiente de la otra. O mejor dicho, estas dos proposiciones se relacionan, ¿verdad? ¿Y quién las está uniendo? Tenemos ahí a la conjunción y, ¿ya? No se preocupen, estudiantes, que para hablar de las proposiciones es bastante extenso y lo vamos a ver todavía cuando hagamos el tema de oración compuesta, ¿ya? Pero lo que sí quiero que tengan en cuenta son sus características, ¿bien?
Como les había dicho, solo aparecen oraciones compuestas. Seguimos con la oración. Es la unidad sintáctica más importante, ¿ya? Es una palabra o un grupo de palabras que tiene. A ver, ¿por qué decimos que es la unidad? A ver, ¿por qué decimos que es la unidad sintáctica más importante? Recuerden, estudiantes, que la unidad básica para estudiar la sintaxis es el sintagma, ¿no? Que decimos que es un sintagma, un grupo de palabras que tienen como un núcleo, ya. Ese sintagma va a cumplir una función. Y los diversos sintagmas pueden formar parte, o pueden formar, o lo vamos a encontrar en una oración. ¿Y estos sintagmas quiénes los forman? ¿O quiénes forman parte de ella? Las palabras. Entonces, ¿qué podemos deducir con ello? Que la oración es la unidad más importante, más completa, mientras que la básica es el sintagma. Bien, como les había dicho, ¿no? Entonces la oración también, al igual que la proposición, presenta sentido completo, lo podemos ver en esta, ¿sí? También una entonación propia, la expresas y manifiesta un sonido fuerte, ¿no? Es decir, entonación se refiere a ello. Independencia sintáctica. Ahí entra la diferencia con la proposición. ¿Qué habíamos dicho de esta proposición? Que es dependiente, dependencia, ¿no? Sintáctica. Mientras que la oración no necesita de otras para que pueda ser entendida, expresada. ¿Bien? Porque una oración, estudiantes, lo que sí va a presentar es información, nos va a comunicar algo, ¿ya? Tenemos aquí varios ejemplos de oraciones. Atentos que les voy a preguntar, ¿ya? A ver, tenemos aquí una oración y dice, buenos días. Muchos de ustedes me dirán, Miss, pero ¿cómo puede ser una oración si no hay verbo? Es que ahí está el error. Yo sé que quien le da la unidad sintáctica o mayor, para que se pueda entender, mayor detalle para que se pueda entender a una oración, es el verbo, sí. Pero recuerden que hay oraciones que presentan verbos y hay otras oraciones que no. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo es una oración? Como les había dicho, cuando presenta sentido completo, como lo hemos visto en esta proposición. Pero Miss, aquí sí presenta verbo. Sí, pero como les había dicho, sentido completo no solamente es que presente verbo, sino que tenga algo que informar, nos comunique, nos haga entender algo. Ello también abarca el sentido completo. ¿Sí? ¿Sí? Así que no confundamos de que si hay verbo es oración, no. Es quien le da la unidad, la función sintáctica, ¿no? ¿Sí? Pero no quiere decir que deje de ser oración si no hay verbo. Bien, entonces cuando escuchamos a alguien, buenos días, ¿qué nos está comunicando o da a entender? Un saludo. Entonces ahí decimos que es una oración. Felicidades. Cuando alguien te expresa así, ¿no? También, ¿qué nos está comunicando? Pues como un agradecimiento o como si alguien te estuviera, mismo dices su nombre, ¿no? Eso es una interjección. Felicitaciones, ¿no? Felicidades. También se está expresando ante alguien, comunica algo, ¿no? Nos quiere decir algo. Que te quiere saludar, también podemos decir o agradecer, felicitar. Viajé por todo el mundo. Ahí está la oración, ¿no? Como todos solemos mayormente conocer. Pero recuerden que no siempre vamos a decir que es una oración cuando presente verbo, sino también que nos comunique algo. Pero si yo digo la palabra, profesor, si yo digo la palabra manzana, si yo digo, a ver, silla, ¿podemos decir ahí que hay una oración? ¿Nos está informando algo? No, solo está nombrando silla, profesor, pero no está comunicándonos algo. Entonces recordemos, estudiantes, que para que sea oración, vuelvo a recalcar, tiene que presentar sentido completo, pero en diversos
campos o en diversos detalles, ¿no? Bien, ¿qué podemos concluir o hacer un resumen de todo esto? La oración con la proposición. Ellos dos manifiestan sentido completo, entonación propia, quiere decir, presentan sonido sin depender de otras palabras, se refiere, mientras que la oración es independiente, sintáctica, mientras que la proposición es dependiente. Bien. Vamos entonces con los ejercicios de aplicación. Obviamente están en su boletín o en su libro y ustedes después lo van a ir completando. Voy a explicar la primera oración para que ustedes vayan a reconocer las demás. Así que, atentos, por favor. Dice, reconoce las frases sustantivas en las siguientes oraciones. De toda esta oración, lo que nos podemos dar cuenta, tenemos aquí la primera frase, la madrugada. ¿Por qué? El sustantivo, el núcleo es madrugada, una frase, ¿verdad? Recordemos o tengamos en cuenta su núcleo. Muy parecido al sintagma. Los hijos, aquí está una frase. Mi vecina, aquí hay otra frase sustantiva. ¿Bien? Vamos entonces con la número 2. Así como yo he reconocido de toda esta oración las frases sustantivas que haya, entonces ustedes van a hacer con las demás oraciones. Bien, la número 2 entonces dice, encontraré la fórmula para poder salvarte de tanta desgracia. Vamos entonces con Pauyo. Ya, Pauyo y Loli, rápidamente, por favor, con las frases sustantivas. Todo consiste en reconocer esta frase. Es la más sencilla, ¿no? Vamos, Pauyo y Loli. Unos segundos y damos pase a los voluntarios. ¿Qué nos dice ahí Loli? La número 2, Loli. Ah, ya, nos dice ahí, ya. Fórmula, ¿no? Muy bien, la fórmula, ahí lo tenemos. Otra más. Pauyo, la palabra encontraré es un verbo, ¿no? Puede ser. Recuerda que su núcleo tiene que ser un sustantivo. Muy bien, nos dice ahí, la otra frase sería tanta desgracia. Ahí está, desgracia es sustantivo y tanta le está modificando, ¿no? Pero recordemos, lo que importa aquí es su núcleo. Bien. Sigamos con la número 3. Vamos, Guarguachi y Yuscamaita. Guarguachi y Yuscamaita. ¿Cuál será? La número 3, que dice, Pedro y su hijo necesitarán dónde hospedarse. Vamos. He mencionado a Guarguachi. ¿Ya? Y Yuscamaita. ¿Qué nos dice? Ya, suficiente tiempo. Ah, ahí está la señorita. Muy bien. Sería Pedro, una frase, la otra, y su hijo. Vamos, Guarguachi. ¿Son las únicas? Sí, ¿no? Nos damos cuenta que son las únicas, porque necesitarán, ya es un verbo, y esta, un verboide, ya, no tiene nada que ver. Estudiantes, en la número 4 no hay frase sustantiva. Nos podemos dar cuenta que aquí es un verbo, ¿ya? Un verbo, ayude también, no hay. Sigamos
Entonces con la número 5. El mejor amigo del hombre sin duda alguna es el perro, nos dice ahí. Ah, y bueno, su compañerito Martínez nos dice Miss, ahí está, Tácito, claro, el sujeto, pero estamos queriendo acá reconocer la frase. Sí, está muy bien lo que dice, ya. Entonces, en la número 5 sería, Luis Smith, no te olvides del modificador o determinante del núcleo. ¿Ah? Está muy bien que me digas mejor amigo, pero faltó una palabrita más. El mejor amigo. Muy bien. Otro, ¿cuál será? Otra frase. Muy bien. Recuerden que este del es un artículo contrato. La unión de un artículo más una preposición. Entonces podemos decir aquí también que hay otra frase. Del hombre. A ver, separemos. De y el otro el. El hombre, ya. Ahí sería, ¿no? Entonces vamos a reconocer. ¿Solo hay estas dos? Emily, sí, me estás diciendo el núcleo, pero ¿cuál es la frase? En este caso, está modificado. O hay una palabra que lo modifica. ¿Cuál será? Ahí está, el determinante y el perro, ¿no? Y hay otro más. ¿Cuál es? Recuerden que frase sustantiva tiene que tener su núcleo, un sustantivo o palabra que ha sido sustantivada. Recuerden, ¿cuál es? Falta una frase. ¿Cuál será? Decimos duda alguna, ¿no? Aquí está otra frase. Bien. La número 6. Voy a mencionar ahora Franklin Serrano. Ya, vamos. Y Nostroza. A ver, Franklin y Nostroza. Ya, los dos. ¿Cuál es? Ya Luis Smith nos está respondiendo. La número 6, Inostroza y Serrano. ¿Cuál es? Nos dicen ahí el cabello. Muy bien. Y esta vincha.